Bienvenido al video 31 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 16. Hola, saludos a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Soy el instructor Eric Norman Contreras Sánchez. Vamos a hablar sobre cadena de custodia. Ya hablamos en algún video de actos de investigación sobre este tema. Voy a aclarar algunas cuestiones de las que ya se hablaron, otras que ya vimos, nada más las voy a mencionar para que las recuerden, porque me quiero concentrar principalmente en lo que dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia en cuanto a las etapas, y la principal, que es donde intervienen ustedes, que es la de procesamiento, y lo que es el llenado del registro de cadena de custodia, es lo que más me interesa en este video. Lo primero que debemos recordar es que, pues lógicamente, la investigación del delito tiene que ver completamente con el derecho penal, que, como ya vimos en videos anteriores, es este conjunto de normas jurídicas que regula realmente las conductas antisociales graves del hombre, que causan un daño no solamente a un individuo, sino a una sociedad, y por lo tanto deben ser prevenidos, investigados, perseguidos, y también debe haber una reinserción social. Pero para poder investigar el delito, el derecho penal, este estudio minucioso debe auxiliarse de distintas ciencias, como es la medicina legal, como es la criminalística, como es la criminología, la victimología, la política criminal y la dogmática penal. Recuerden, no confundan criminalística con criminología. Criminalística, estudio de los indicios, de estos testigos mudos que nos van a ayudar a esclarecer los hechos y saber en su caso quién o quiénes cometieron ese hecho probablemente constitutivo de delito. El cómo, el quién. Sin embargo, la criminología estudia el por qué alguna persona comete ciertos tipos de delitos, qué factores han influido en él para que llegue a tener esa personalidad antisocial y la refleje realmente en actos constitutivos de delito, o por qué una sociedad como la mexicana, muchos de los niños quieren ser delincuentes en vez de querer ser de alguna profesión en específico que sea legal y que sea productiva al final del día. Entonces siempre hay que ubicarnos qué es la criminalística. Por lo tanto, la criminalística es una disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Entonces, como vimos, es una disciplina. Hay quien dice que es una ciencia, hay quien dice que es una disciplina. Eso ya lo dejo a consideración de cada uno, de acuerdo al criterio, al estudio que haya hecho de la misma, pero lo que sí hay que entender es que tiene una metodología científica, lleva pasos a seguir como cualquier ciencia para comprender qué sucedió en el lugar y quién cometió ese acto, y hace uso de las ciencias exactas, de ciencias naturales, a diferencia de la criminología, que hace uso y estudia ciencias sociales, ciencias no exactas como la sociología, etcétera, etcétera. La criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias forenses. La palabra forense viene del adjetivo latín forensis, que significa perteneciente o relativo al foro. Entonces se utilizan los conocimientos forenses, las ciencias forenses. Muchos solamente vinculan lo que es la medicina forense por la cuestión de personas fallecidas en un lugar de intervención. No, toda la actividad que se realiza respecto al estudio de estos materiales sensibles significativos, pues lógicamente se aplica las ciencias forenses en cualquier materia y en cualquier rubro. Lo importante, como mencionamos, es reconstruir los hechos. Sin embargo, no creamos que con esta técnica de investigación es la única forma que tenemos para esclarecer los hechos, ¿no? Se tiene que hacer una investigación exhaustiva con más
actos de investigación para tener mayor información y poder esclarecer esta circunstancia. Los principios de la criminalística son principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia de características, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, principio de probabilidad y principio de certeza. Yo les dejo aquí un link para que vean el enlace respectivo donde se explica perfectamente cada uno de estos principios y tengan conocimiento de los mismos. Metodología de la investigación, como se los comenté hace unos momentos. La técnica, que es la cadena de custodia, esta técnica de investigación que nos establece el Código Nacional, lleva una metodología basado en los principios de la criminalística clásica más los protocolos y lineamientos que se han establecido para el sistema penal acusatorio en México, principalmente la Guía Nacional de Cadena de Custodia, el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar, el Protocolo Nacional del Policía Primer Respondiente y algunas guías y manuales principalmente publicadas por INACIPE. Lo importante es tener el sustento y saber llevar una metodología de acuerdo a estos pasos que se debe seguir en el tratamiento de los indicios. Entonces, la criminalística, como todo conjunto de conocimientos cuya aplicación tiende a un fin, posee una metodología basada en las ciencias naturales. Entendemos por metodología científica el conjunto de procedimientos que permiten llegar al conocimiento de la verdad objetiva en el campo de la investigación científica. Su objeto material es la actividad cognoscitiva del hombre en la esfera de las ciencias. Su objeto formal es la adecuada ordenación de dicha actividad para la obtención de la verdad. Entonces, bajo estos principios, el objetivo principal sí se hace con una metodología y técnicas específicas para llegar a la verdad. Recuerden que el fin principal de una investigación es descubrir algo que no teníamos conocimiento previo, o buscar la verdad o resolver un problema. La metodología científica se divide en A, metodología general, la cual se ocupa de los métodos y procedimientos aplicables en común a todas las ciencias; metodología especial, que consiste en la adaptación de dichos principios y procedimientos generales a las características y exigencias de cada ciencia en particular, surgiendo así la metodología física, química, biológica, etc. Entonces existe una metodología general para todas las ciencias, pasos que debemos seguir forzosamente para comprobar la verdad. Sin embargo, cada ciencia, cada actividad debe tener una metodología especial de acuerdo a el estudio que realiza esa ciencia, en este caso la criminalística. Pasos a seguir de acuerdo a la actividad que es el tratamiento de estos indicios para descubrir con ellos la verdad, en este caso de los hechos. Vuelvo a repetir, como he dicho muchas veces en los videos, no es para descubrir el delito, es para esclarecer los hechos y ya de acuerdo al esclarecimiento saber si existió o no delito, y en el caso de que sí exista, que también estos indicios, este estudio de los indicios nos lleva a conocer quién lo cometió o quiénes lo cometieron y de qué manera. El método, en consecuencia, con su raíz etimológica, el camino más seguro y expedito para llegar en feliz término a la obtención de la verdad. Existe la criminalística de campo y laboratorio. Lógico, la criminalística de campo es cuando estos especialistas en la materia llegan a procesar los indicios al lugar de intervención, los cuales regularmente pertenecen a las fiscalías o procuraduría en el área de servicios periciales, que conocen perfectamente las técnicas que se deben seguir en el lugar de intervención y en el procesamiento de estos indicios, con las herramientas e instrumentos necesarios para realizar toda esta actividad de, en este caso, la cadena de custodia. También pueden llegar otros especialistas llamados policías con capacidades para procesar, que pertenecen a las instituciones de seguridad pública y les podríamos llamar criminalistas de campo. Ya lo que hace el policía primer respondiente es criminalística de campo, pero con menores instrumentos, menores conocimientos, pero sí con una técnica y habilidad para saber cómo priorizar y en un lugar seguro procesar los indicios como se debe, aunque en la realidad saben que muchas veces el Ministerio
Ministerio Público erróneamente, sin seguir los protocolos del primer respondiente, pero sí conforme a las obligaciones y facultades que tiene conforme al Código Nacional, le pide a primer respondiente o el policía de investigación procesar en el lugar, pero entendiendo que ellos realmente lo van a hacer con lo que tienen, con las herramientas y conocimiento, tratando siempre de preservar y proteger al indicio en sus características, elementos, etcétera. Y existen los peritos de laboratorio, quienes ya son estos expertos en una ciencia, arte y oficio, que van a desarrollar los peritajes respectivos para hacer un dictamen que nos ayuden a esclarecer los hechos o a entender que ese indicio, elemento material probatorio, no tiene ninguna relación con el hecho o no tiene las características ya para determinarlos en su momento y poder hacerle del conocimiento en su momento al juez en audiencia de juicio oral sobre esta circunstancia y no lo podrá tomar en cuenta o no le dará certeza. Al contrario, si sí se hace el peritaje y determina algo relativo al esclarecimiento de los hechos o quién lo cometió, pues le servirá al juez a tomar su mejor decisión en la sentencia. ¿Quién es el perito? Personas calificadas en razón de su ciencia, técnica, oficio o conocimiento, especializado en arte, idoneidad que debe acreditar por medio de título habilitante o dominio reconocido en el medio en que actúa, en relación con la materia que versa. El perito es un experto cuya experticia está reconocida de alguna forma confiable, ya sea a través de documentos que lo acrediten como tal o de su amplia y probada experiencia en un área específica del conocimiento. Entonces son personas, primero, que están registradas en la Fiscalía y trabajan la mayoría de ellos en la Fiscalía, que pueden comprobar de una manera su experticia bajo un documento y su práctica en el mismo para poder realizar un estudio. Ejemplo, muchas veces se confunde a los elementos de tránsito, ya sea municipal, estatal o de lo que era la División de Seguridad Regional, lo que conocían como la Policía Federal de Caminos, que ellos tenían que llegar cuando existía un hecho probablemente constitutivo de delito, pero que era un hecho de tránsito derivado de un accidente para hacer un peritaje, ¿no? Ellos no son peritos reconocidos por la Fiscalía y por lo tanto no es necesario que lleguen ellos para hacer este peritaje y que sean ellos los primeros respondientes. Es un error común, sé que se tienen algunas personas creer que ellos son peritos en esa materia. No es así. Pericia es la habilidad, destreza, práctica o conocimiento especializado que posee el perito. Es el adjetivo que se utiliza relacionado con su experiencia y práctica sobre una materia o ciencia. Son los conocimientos que tiene el perito en el área en que se desenvuelve y que lógicamente se van desarrollando en la práctica. Entre más practiques y entre más estudies, pues lógicamente tendrás mayor pericia, mayor información que se traslada en conocimientos, habilidades y en su momento en competencias. ¿Qué es la peritación? Es el trabajo, estudio que hace un perito, pero de manera más amplia. Son las vías, caminos o recorridos que utiliza el perito para la realización de su estudio. Esto es el proceso metodológico que se realiza para llegar a una conclusión. Entonces es la actividad que está realizando el perito durante el peritaje. Es todo este conocimiento aplicado a la práctica para el estudio de un indicio o elemento material probatorio. Después, ¿qué es el peritaje? Es el resultado de la peritación, es decir, que es la culminación del proceso de investigación científica o técnica aplicable a un área pericial específica para la verificación de una hipótesis previa. Ahora bien, el peritaje normalmente es plasmado como trabajo final en un documento escrito llamado también dictamen pericial. Entonces sabemos que cuando se realiza esta peritación y ya al final se realiza el peritaje, al establecerlo en un instrumento muchas veces se le llama dictamen. Es el peritaje al final de cuentas trasladado en un documento, en unas diapositivas, etcétera, para dar el resultado como tal al Ministerio Público y en su caso a la defensa y también al final al juez de juicio oral, recordando que al Ministerio Público, a la defensa, sí se entrega mediante un documento, pero ya cuando es en juicio oral, cuando se desahoga una pericial,
en audiencia, lo que toma en cuenta el juez realmente no es ese documento, viene ingresado lógicamente al expediente. Sin embargo, lo que tomará en cuenta es la explicación del perito en audiencia, lo verbal, el convencimiento que le dé de acuerdo a esta amplitud de pericia que tiene, de estos conocimientos científicos que le brinden certeza al juez que realmente tiene los conocimientos y desarrolló bajo una técnica específica el estudio de este indicio elemento material probatorio que servirá para esclarecer algo que se está investigando. El artículo 69 del Código Nacional nos menciona lo referente a los peritos lo siguiente. Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. Entonces, un perito que ya estos conocimientos estén regulados como un químico, como un médico, como alguien relacionado al arte, etcétera, pues lógicamente van a tener que demostrar con un documento específico, un título, una cédula, un certificado, una acreditación que realmente tienen los conocimientos que se piden para considerarse un experto en esa materia. En caso de que no exista algo así, se buscará un gremio específico que sean especialistas en la materia y por lo tanto que ellos puedan hacer esa pericial en su momento. La cadena de custodias, conceptos generales y marco legal. Como comenté, ya vimos algunos de estos preceptos en videos anteriores, por lo tanto lo vamos a simplificar leyéndolo nada más para que lo recuerden. El artículo 40 nos menciona, recuerdan, las obligaciones de los elementos de las instituciones policiales, y en su fracción 10 nos dice actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias. En su fracción 11, utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública. En su fracción 13, preservar conforme a las disposiciones aplicables las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente. Ya lo habíamos explicado y vemos que principalmente es que sepas cómo preservar y procesar y que sigan los protocolos que se te establecen, como es la Guía Nacional de Cadena en Custodia y demás protocolos relativos a la cadena de custodia. El artículo 75 de la misma ley nos menciona que dentro de las funciones policiales están las siguientes. Menciona 4, lo que es la investigación, la prevención del delito, la proximidad social y la reacción. A cuestión de este tema, con la finalidad de este tema, nada más vamos a mencionar nuevamente la fracción primera y la función primera de las policías, de acuerdo a este artículo 75. Investigación que será aplicable ante A, la preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo; B, la petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación de los delitos, debiendo actuar bajo el mando y conducción de este; C, los actos que se deban realizar de forma inmediata; o de la comisión de un delito en flagrancia, relacionado completamente la preservación de el lugar de intervención y por lo tanto todo lo que se encuentra en el lugar, hacer actos de investigación conforme al Ministerio Público y cuestiones de urgencia, hacerlas de manera inmediata como es una priorización y por lo tanto debemos tener todos los conocimientos para poderla hacer adecuadamente cuando tengamos que recolectar y llevarnos los indicios a un lugar seguro para ser procesados. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como ustedes saben, nos habla sobre las obligaciones del policía y en su fracción quinta señala actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos. Recordar que de inicio todos los objetos, productos que están relacionados al delito deben ser asegurados.
8. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código y en la legislación aplicable. Vamos a ver que al final del día el proyecto realmente es que tú llegaras a preservar como policía, ya sea primer respondiente y como policía de investigación no fuiste primer respondiente, pero recibiste el lugar, que siguieras preservando y protegiendo y lógicamente otras actividades, otros actos de investigación que no tienen que ver con la cadena de custodia, solamente en caso de urgencia que priorizara, pero lo ideal es que llegara la policía con capacidades para procesar, para realizar esta actividad de procesamiento en el lugar de intervención. En el 9 habla de lo que refería anteriormente, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior. ¿Qué es la cadena de custodia? El artículo 227, como ya lo vimos, nos menciona la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. Entonces, es una técnica de investigación que nos establece el Código Nacional, cuyo fin principal es que un indicio sea tratado adecuadamente mediante una metodología para que conserve sus características, para que establezca este principio de mismidad, que sea el mismo desde un inicio hasta el fin y que con ello exista la posibilidad realmente de esclarecer los hechos mediante el análisis de estos indicios por especialistas y que se realicen estudios sobre los mismos y que se dé un peritaje, un dictamen que nos ayuden a esclarecer los hechos y determinen qué sucedió ahí y en el caso de que haya ocurrido un delito, entonces buscar y saber quién es el culpable del mismo. Entonces, todo este proceso que es la cadena de custodia, todos estos eslabones consistentes en los diversos actos que realizan las diversas autoridades que tienen contacto con los mismos, entonces llevará a lo que comenté hace unos momentos, ayudar a esclarecer los hechos realmente. La cadena de custodia, conforme a la Guía Nacional de Cadena de Custodia, el Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer Respondiente, del Policía con Capacidades para Procesar, nos establece: es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, desde que se localiza, descubre o aporta en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Responsables de la cadena de custodia. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? El policía primer respondiente en el caso de que priorice, el policía de investigación en caso que tenga que priorizar en su momento o que sea obligado a hacer un procesamiento que no es lo ideal en el lugar de intervención, el policía con capacidades para procesar, los peritos de laboratorio, el Ministerio Público, la policía que ayuda al traslado de los indicios, hasta a veces la policía procesal, los peritos particulares que también llegan a hacer peritajes respecto a este indicio, deben continuar con la cadena de custodia. Entonces, son una serie de personas, de autoridades y a veces de algún particular que tiene contacto con el indicio desde su localización hasta que la autoridad competente dé por terminado el mismo. ¿Y quién es responsable? El que lo tenga en ese momento. ¿Cómo voy a saber quién tiene en ese momento, en ese día y hora específica ese indicio? Pues para eso está el registro de cadena de custodia.
esta documentación de la cadena de custodia en un formato respectivo. Cuando durante el procedimiento de la cadena de custodia, también ya lo comentamos en el video de técnicas de investigación, si se modifica, altera o contamina el indicio por una autoridad, sin embargo, este conserva sus características, entonces no se va a excluir este medio probatorio. ¿Por qué? Porque todavía ayuda a esclarecer los hechos. Por lógica, si no esclareciera los hechos, si ya se hubiera alterado, contaminado, destruido completamente, pues lógicamente se va a tener que excluir. Pero si no, sí puede presentarse como medio probatorio y en su momento desahogarse en juicio oral. Claro que la autoridad respectiva va a incurrir en una responsabilidad, ya sea administrativa o penal o ambas. Nulidad de la prueba. Quiere decir que todos los indicios, elementos materiales probatorios, medios probatorios que sean obtenidos con violación de derechos fundamentales va a ser motivo de exclusión o nulidad esta circunstancia. Ha terminado el video 31 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 16. Recuerda que solo al término de cada unidad deberás responder tu evaluación. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta 16ª unidad.